Hola a todas y a todas las personas que están conectadas en esta plática de los lunes número 29. Estamos aquí desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas. Tengo el gusto de presentar a nuestra ponente, la maestra Claudia Daniela González García. Ella nos va a tratar el tema de la plática de hoy sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, una mirada a la violencia de género y a las infancias en las conductas que constituyen este delito. Tengo el gusto también de presentar a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien es visitadora general especializada en atención de asuntos a la mujer en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas y coordinadora de la Red de Mujeres de la FIO, Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Está en representación, Claudia se encuentra en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, el presidente de la comisión, quien por el momento no ha podido estar con nosotros, acompañarnos en la presentación. El objetivo de nuestra plática de hoy es conocer el fenómeno de la trata de personas, pero desde la perspectiva de género, y ver cómo afecta el derecho humano no solamente de las mujeres, sino también de las infancias. Pues muy bien, maestra Claudia, le agradezco nos pueda dar un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo y agradezco a la maestra Claudia Daniela González García, oficial de enlace en Quintana Roo de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, por su colaboración para exponer hoy el tema Trata de personas con fines de explotación sexual, una mirada a la violencia de género y hacia las infancias. A todas las personas que nos acompañan vía remota, muchas gracias. La trata de personas es un agravio muy sensible, constituye una conducta delictiva y al mismo tiempo configura una violación de derechos humanos. Dice la ley, la trata de personas consiste en las acciones u omisiones que una o varias personas realizan para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con distintos fines de explotación. Bajo la óptica de los derechos humanos, la trata es una grave violación de las libertades fundamentales que frecuentemente la víctima parte de un entorno de vulnerabilidad y representa una de las mayores afrentas a la dignidad humana. La trata de personas representa todo lo opuesto al fin último del ser humano. Se expresa como una de las manifestaciones de explotación más crueles e inhumanas que una persona llega a ejercer sobre otra. Por la fuerza y la Yo creo violencia, que la todavía siguen persona es negociando su libertad reducida de... a ¿no? nada. El momento histórico que vivimos es complejo. La humanidad enfrenta diversas crisis, insuficiencia alimentaria, conflictos armados, cambio climático y otros fenómenos naturales, los cuales han colocado a innumerables grupos en situación de pobreza y han potencializado múltiples flujos de personas a nivel global. Esta circunstancia agudiza la problemática y pone en tela de juicio la eficacia de las medidas de protección y regulaciones normativas que instrumentan nuestras instituciones. Es importante reflexionar y cuestionar el estado que prevalece en nuestra realidad y realizar las transformaciones que en el entorno cambiante nos exige. Muchas gracias, maestra Claudia González García, por su conferencia sobre trata de personas. Estoy segura que con la participación de todas y todos enriquecerá el trabajo que realizamos desde nuestras trincheras, pero sobre todo hará que el respeto a los derechos humanos sea nuestro estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quisiera agradecer la invitación a la licenciada Claudia Ruiz y al maestro Javier Castillo. Es para mí un honor estar con ustedes el día de hoy y no quisiera empezar sin antes enviar un cordial saludo por parte del director de la Oficina para México y Cuba de la OIT, el señor Pedro Américo Furtado de Oliveira.
Y bueno, antes de comenzar, nada más quisiera ver, bueno, preguntarle a la Mari si podríamos compartir la presentación, por favor, para que Mientras tanto, vayamos. maestra Claudia, perdone que le interrumpa. Claro que Quisiera sí. hacer una presentación de su semblanza curricular. Ay, La muchas gracias. maestra Claudia actualmente es oficial enlace en Quintana Roo del Proyecto Accionar. El Proyecto Accionar pertenece a la Organización Internacional del Trabajo y está escrita a México y a Cuba. Ella es maestra en Derechos Humanos, Identidades y Ciudadanía Global por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado para organismos internacionales, gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, enfocándose en los siguientes temas: atención a niños y adolescentes víctimas de trata de personas, atención a personas refugiadas y solicitantes de refugio en México, esclavitud moderna, migración y derechos humanos y laborales. Actualmente desempeña el cargo de oficial enlace en Quintana Roo del Proyecto Accionar de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Perdón por la interrupción. Bienvenida, maestra Claudia. A sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más, buenos días a todas y todos. Em, Quisiera comenzar con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias, Mari. Bueno, antes que nada, decirles, como ya mencionaba la licenciada Claudia, que la trata de personas es una grave violación a los derechos humanos de niños, mujeres y hombres que llegan a ser víctimas de este delito, pues se atenta contra su dignidad humana, contra su libertad y contra su libre desarrollo de la personalidad. La trata de personas es uno de los delitos más rentables para el crimen organizado, ubicado únicamente detrás del tráfico de drogas y por encima del tráfico de armas. Y bueno, por su ubicación geográfica, lastimosamente, México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Suele ser un espacio de tránsito para víctimas que tienen como destino otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá o algunos países de Europa. También es un país de tránsito, pues digo, perdón, de origen, pues muchas víctimas son enganchadas en nuestro territorio nacional. Y por último, es un lugar de destino, pues en nuestro país hay diferentes puntos que llegan a ser utilizados para explotar a víctimas de trata de personas. Ahora, la intensificación de los flujos migratorios de sur a norte que se han dado durante los últimos años en nuestro país ha aumentado el riesgo y la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes en su mayoría cruzan fronteras de manera irregular y que llegan a ser expuestos a las más variadas formas de explotación. Ahora, México, como bien sabemos, es vulnerable a las redes del crimen organizado, tanto nacional como internacional, que se dedican a la trata de personas. La gravedad en esta situación presenta importantes retos para el gobierno y para la sociedad civil, pues la trata es un delito que, como ya mencionamos, trae consecuencias desastrosas y violenta los derechos fundamentales de la persona, con impactos sustantivos no solo en las personas que son víctimas directas, sino también en sus familiares, en sus comunidades y en la sociedad en general. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver lo que nos dice el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como el Protocolo de Palermo. Este protocolo fue el primer instrumento internacional que definió a la trata de personas y la define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Yo sé que esta definición es bastante larga, sin embargo, lo más importante es recordar los tres elementos que la integran. Es decir, para que el delito sea considerado trata de personas, debemos de cumplir con estos tres elementos que aparecen. En la siguiente diapositiva podemos verlos divididos. El primer elemento son las acciones. A esto nos referimos con la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, lo cual integra la fase de reclutamiento, ¿no? Es importante mencionar aquí que el transporte se refiere a el medio empleado para efectuar la movilidad de la víctima, es decir, ya sea por tierra, mar o aire, mientras que el traslado se refiere a la acción de cambiarla de un punto de origen al sitio de explotación, ¿no? El segundo elemento son los medios, es decir, de qué medios se vale el tratante para comenzar a captar a su víctima, ¿no? Esto puede ser mediante fraude, engaño, secuestro, abuso de vulnerabilidad, entre otros, y por medios nos referimos a la fase de control. El último elemento serían los fines, ¿no? La trata de personas siempre tiene fines de explotación y en México existen 11 modalidades. Aquí el protocolo de Palermo nos dice que como mínimo las finalidades son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre y la extracción de órganos. Ahora, es importante recordar que la trata de personas puede ser interna o externa, es decir, no se necesita cruzar fronteras internacionales para que sea considerado como un delito de trata de personas. Algo de suma importancia el día de hoy, que queremos ver el día de hoy, es que el protocolo de Palermo nos menciona que la captación, el transporte, el traslado o la recepción de un niño, niña o adolescente con fines de explotación se va a considerar trata de personas, incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en este apartado. ¿Ok? Ahora, también el protocolo de Palermo está suscrito y ratificado por México desde el año 2003. Eso quiere decir que desde esa época se integró a nuestro orden jurídico y se ha logrado visibilizar la existencia de este fenómeno delictivo, generando obligaciones para prevenir y para sancionar a quienes lo cometen, así como para proteger y asistir a las víctimas, prestando especial énfasis en mujeres y niños, así como en sectores específicos como las personas en contexto de movilidad. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos ver que de acuerdo con el tercer reporte anual sobre trata de personas realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que nos habla del año 2022 y 2023, nos dice que las niñas, niños y adolescentes, así como las mujeres, son los grupos más vulnerables a la trata de personas, pues el 49.7% de las víctimas identificadas son personas menores de 18 años y el 70% son mujeres, ¿no? En este reporte se presentaron 3.498 casos procedentes de 4 continentes, de América, de Europa, de Asia y de África. Y aunque la explotación sexual sigue siendo la modalidad más predominante, el trabajo forzado y la explotación laboral crecieron 23 puntos porcentuales en el primer semestre del año 2023. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo la trata de personas afecta especial y diferencialmente a las mujeres, sobre todo en la modalidad de explotación sexual comercial. Esta es una manifestación de las violencias de género y de las relaciones de poder históricamente desiguales. Por lo anterior, no quiero decir que únicamente las mujeres lleguen a ser víctimas de trata, sino que cualquier persona puede llegar a ser víctima de este delito. Sin embargo, 7 de cada 10 víctimas de trata son mujeres y el 43.4% son menores de 18 años de edad. En la mayoría de estos casos son enganchadas por medio de falsas promesas de trabajo, de promesas incumplidas de ayuda o por medio del enamoramiento. Ahora, la edad de mayor prevalencia entre las víctimas mujeres está entre los 13 y los 17 años de edad.
con el 23.4% de los casos. Aquí en esta imagen que yo les pongo podemos ver que de enero a junio del 2022 las mujeres representaban el 83% de los casos identificados de explotación sexual comercial, mientras que de enero a junio del 2023 ahora fueron el 97% de los casos reportados. En cuanto a trabajos o servicios forzados, el año de 2022 ellas representaban el 55% de los casos y en el 2023 reportaron el 29%. En cuanto a explotación laboral, el 2022 reportó 33.3% de los casos para las mujeres y en el año 2023 se fueron a un 50-50 los casos entre hombres y mujeres. Mientras que en la mendicidad forzada, en el año 2022, las mujeres representaban el 50% de los casos y en 2023 subió a un 66.7%. Ahora, también podemos ver que en los casos de matrimonio forzado o servil, las mujeres representan el 100% de los casos identificados. Aquí debemos tener en mente, siempre que hablamos de trata de personas con una perspectiva de género, siempre debemos tener en mente la perspectiva interseccional, tomando en cuenta cómo las relaciones de poder sexualizadas y basadas en el género se combinan con otras discriminaciones, como puede ser la edad, la condición de migración, la situación socioeconómica, la nacionalidad, la pertenencia a pueblos indígenas, la exclusión social, entre otros, los cuales pueden limitar su acceso a derechos y pueden multiplicar la opresión. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver que las niñas representan 6 de cada 10 víctimas de trata. En el caso de explotación sexual, las niñas fueron el 80% de los casos registrados. En el caso de mendicidad forzada, representaban un 60%. Y en el caso de matrimonio forzado, las niñas eran el 100% de los casos reportados. Ahora, los niños ocupan un mayor porcentaje en los casos de trabajos o servicios forzados y también este reporte nos menciona que hasta los 6 años, ellas y ellos eran en su mayoría víctimas a través de mendicidad forzada. Mientras que los que están entre los 7 y los 12 años, en un 46% de los casos eran víctimas de trata en la modalidad de explotación sexual comercial y en el mismo porcentaje eran víctimas en modalidad de trabajos o servicios forzados. Ahora, de acuerdo con este reporte, el 49.7% del total de las víctimas son menores de 18 años y de ellos el 23.4% tiene entre 13 y 17 años, el 13.6% está entre los 7 y los 12 años y el 11.4% tiene menos de 6 años. En el resto de los casos no se especificó la edad. Ahora, en la siguiente diapositiva podemos ver cómo es muy importante hablar también de la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en los espacios digitales, ¿no? Pues los tratantes a veces emplean técnicas de enganche en las que los enganchan por medio de sus redes sociales y les mandan mensajes donde les prometen mejorar su situación de vida, acceder a situaciones que ellos pueden ver en la televisión o en redes sociales. Entonces, el reporte nos dice que en el 74.5% de los casos captaron a sus víctimas a través de relaciones interpersonales y de este porcentaje, el 17% era algún familiar. Ahora, otras formas de enganchar a las niños y adolescentes fue a través de promesas de ayuda en un 12%, a través de falsas promesas de empleo en un 10% y a través del enamoramiento fue un 3% de los casos. Es importante saber que los tratantes se encuentran en constante observación de las vulnerabilidades, es decir, la falta de apoyo emocional por parte del núcleo familiar, la baja autoestima, la necesidad de reconocimiento a través de redes sociales, la falta de oportunidades laborales, la situación de pobreza u otros factores socioculturales, ¿no? Aquí uno de los casos que yo les pongo que probablemente ustedes recuerden fue el 12 de julio del año pasado, en el que la Fiscalía General de Quintana Roo informó del rescate de 20 niñas, niños y adolescentes que eran originarios de Chiapas. Ellos fueron encontrados en un predio de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad,
en donde ellos estaban privados de su libertad. Estas niñas, niños y adolescentes fueron reclutados en Chiapas y trasladados bajo la promesa de trabajo y de una mejor vida. Les dijeron que podrían haber enviado dinero a sus padres o que los ayudarían a ahorrar dinero. Sin embargo, estas niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de explotación laboral y en el momento en el que una de ellas logró pedir ayuda fue que se descubrió este caso, ¿no? Pero este es uno de los múltiples casos que se encuentran en nuestro país. Y ahora, bueno, en la siguiente diapositiva, justamente les quiero mencionar algo muy importante que está relacionado con este tema, que son los desafíos de protección y los riesgos de trata que están implicados en los diferentes escenarios relacionados con la migración, ¿no? Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes que migran internacionalmente con uno de sus padres o con ambos padres pueden correr el riesgo de ser captados por el crimen organizado en su paso por México. Ellos tienen un limitado acceso a los servicios de protección y a los servicios de salud. Presentan también un desafío en su integración a nuestro país, ya que muchas veces son víctimas de discriminación y de xenofobia. Y en muchos casos, al nacer en nuestro país, no tienen acceso a ser registrados. Entonces, este es un derecho básico y al no tener ellos acceso, pueden ser violentados sus derechos de diferentes maneras, ¿no? Ahora, también debemos identificar a aquellas niñas, niños y adolescentes que permanecen en el lugar de origen cuando sus padres migran a otro país. Ellos también corren el riesgo de ser captados por el crimen organizado en su lugar de origen. Esto solemos escucharlo en muchos casos de niños y niñas que llegan a México a pedir refugio o a pedir asilo, y entonces ahí nos cuentan las historias que han sufrido en su país de origen, donde muchas veces el crimen organizado comienza a amenazarlos para obligarlos a ser reclutados, ¿no? Ahora también un punto muy importante son aquellas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Ellos son quienes presentan una mayor vulnerabilidad, pues están expuestos a diferentes clases de abusos, a diferentes tipos de violencia y a ser víctimas de estos delitos. Ellos presentan una triple vulnerabilidad, pues son, además de ser migrantes, se encuentran en una situación irregular y pues son personas menores de edad. Entonces, aquí es donde el crimen organizado se aprovecha de estos tres tipos de vulnerabilidad que presentan y muchas veces los secuestran, o los enganchan y comienzan a explotarlos de diferentes maneras. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que de acuerdo con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de nuestro país, las modalidades de trata de niñas, niños y adolescentes en México que son más frecuentes es la explotación sexual comercial, el tráfico de órganos, el matrimonio forzoso o servil, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas y la adopción ilegal de personas menores de 18 años. Ahora, en la siguiente diapositiva, yo les pongo el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que nos habla sobre las peores formas de trabajo infantil. Este es el convenio número 182 y este se concentra en eliminar las peores formas de trabajo infantil para todas las personas menores de 18 años. Aquí el artículo 3 nos incluye todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas, la venta y trata de niñas y niños, la servidumbre por deudas, la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el reclutamiento forzoso para utilizarlos en conflictos armados. También nos habla sobre todas aquellas prácticas que constituyen explotación sexual comercial y el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, como puede ser la producción y el tráfico de estupefacientes. Y también nos habla de todo tipo de trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en las que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de nuestras niñas y niños. Ahora,
En la siguiente diapositiva, yo les pongo aquí una grafiquita que nos dice que dentro del universo de trabajo infantil, nosotros podemos encontrar las peores formas de trabajo infantil que acabamos de ver en el convenio 182 y también incluye dentro de estas peores formas el trabajo forzoso infantil. En la siguiente diapositiva, aquí les comento cómo nos define el convenio número 29 de la OIT, el trabajo forzoso. Este nos dice que es toda actividad o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Es decir, por medio de esta definición, nosotros podemos identificar que cualquier persona puede llegar a ser víctima de trabajo forzoso y que esta persona no se ofrece voluntariamente para hacer este trabajo ni al momento de comenzar ni en el momento de permanecer en este tipo de trabajo, ¿no? La OIT desarrolló 11 indicadores para identificar el trabajo forzoso, pero los más comunes son el restringir la movilidad de las personas al retener sus documentos de identidad, el retener los salarios de las personas trabajadoras para obligarse a quedarse en el empleo y el imponer un exceso de horas extras sin el consentimiento previo de las personas y sin el pago correspondiente. Ahora, en la siguiente diapositiva, yo les puse cuáles son las formas de trabajo forzoso de niñas y adolescentes más comunes. Aquí podemos encontrar nuevamente la explotación sexual comercial, el trabajo doméstico en condiciones no adecuadas, la situación de servidumbre por deudas o deudas heredadas, la mendicidad forzada, el uso de niñas y adolescentes para actividades ilícitas y en conflictos armados, y el trabajo en la agricultura, en la manufactura, en la construcción o en la minería. Ahora, la lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas nunca es fácil. A nivel internacional existen 49.6 millones de personas que viven en condiciones de esclavitud moderna y de los cuales 27.6 millones estaban en situación de trabajo forzoso en el año 2021 y 22 millones estaban en situación de matrimonio forzoso. El 12% de las personas en situación de trabajo forzoso eran niñas y adolescentes. Y más de la mitad de este total eran víctimas de explotación sexual comercial. Ahora, en la siguiente diapositiva, yo les pongo que la explotación sexual comercial está definida dentro del Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, que es IPEC por sus siglas en inglés, de la OIT. Lo define como la explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo o en especie, ya sea al niño, al niña o al adolescente o a un tercero o terceros, ¿no? Esta es, sin lugar a dudas, una violación a todos los derechos humanos de nuestras niñas y niños, por lo que se debe fortalecer las estrategias interinstitucionales para poder eliminarla. Ahora, en la siguiente diapositiva, yo les pongo que la explotación sexual comercial infantil implica la utilización de niñas y niños en actividades del comercio sexual remuneradas, ya sea en efectivo o en especie, la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual, la producción, promoción y distribución de pornografía que involucra a niñas, niños o adolescentes, y el empleo de la niñez en espectáculos sexuales, ya sea públicos o privados. Ahora, la trata de personas deja secuelas físicas y emocionales. Las niñas y los niños víctimas de explotación sexual comercial no solo sufren graves daños físicos y psicológicos, sino que también corren el riesgo de lesiones como consecuencia de violencia física, de embarazos no deseados, de VIH, de SIDA y de enfermedades sexualmente transmisibles. A menudo ellos pierden la autoestima, sienten humillación, sienten culpa, sienten tristeza, miedo extremo y pueden desarrollar problemas de comunicación verbal o escrita. Ahora, en la siguiente diapositiva,
yo les pongo, les hablo un poco sobre la situación en México, ¿no? Aquí sabemos que entre la población más vulnerable podemos encontrar a la niñez migrante, como ya mencionaba, especialmente aquellas niñas y niños que no vienen acompañados, es decir, que salen solitos desde su país de origen, sin la compañía de sus padres, madres o cuidadores, a las niñas, niños y adolescentes indígenas, sobre todo aquellos que viven en situación de pobreza, sin acceso a la educación o quienes viven en lugares con alta presencia del crimen organizado. También en México existen niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo forzoso, tanto en la economía formal como en la informal. Podemos encontrarlos trabajando en la agricultura, en el servicio doméstico, en la manufactura, en la minería, en el procesamiento de alimentos, en la construcción, el turismo, la mendicidad forzada y la venta ambulante. Otra población altamente vulnerable que les quiero mencionar el día de hoy son los jornaleros y sus hijos o hijas que trabajan en el sector agrícola de México. Ellos provienen de poblaciones económicamente vulnerables e indígenas, y esta es una situación que sucede mucho en la zona cañera del sur de Quintana Roo, pero también en otros estados de la República. En sus zonas cañeras, pues son personas que migran de estados más pobres a las regiones agrícolas y que reciben poco o ningún pago y que viven en condiciones de vivienda inhumanas sin tener acceso a alimentos adecuados, a agua potable o atención médica, y sus niños y niñas pues no tienen acceso a la educación. Entonces aquí es muy importante que nosotros creemos estrategias para poder llevarles todos los servicios que necesitan, ¿no? Y que todos ellos tengan acceso a la educación. Ahora, en la siguiente diapositiva les pongo que cada vez más los grupos delictivos en México explotan a miles de niñas y niños, ¿no? Para desarrollar diversas actividades que van desde quehaceres básicos o desde el cruce de drogas por las fronteras y llegando hasta la explotación sexual comercial. Ahora, diversas organizaciones nos estiman que los tratantes explotan cada vez más a personas en trabajos forzosos en México y que la gran mayoría de las víctimas extranjeras en nuestro país provienen de países de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Como pueden ser particularmente de Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela y Colombia. Ahora, en la siguiente diapositiva les presento yo algunas recomendaciones para la prevención, atención y combate a la trata de niñas, niños y adolescentes en México. En la siguiente diapositiva podemos ver que se debe trabajar en aumentar la generación de información respecto al número de niñas y niños que son víctimas de trata de personas y de trabajo forzoso, así como la naturaleza del delito y sus causas, ¿no? Se debe contar con protocolos y mecanismos de atención especializados y diferenciados en la que todas las instancias sepan qué deben de hacer ante estos posibles casos, que se mejore la atención interinstitucional y que sean especializados en la materia, porque no es lo mismo atender a un niño o niña que fue víctima de trata con fines de explotación sexual a uno que fue víctima de trata con fines de mendicidad forzada o de trabajo forzoso, ¿no? Ahora, se debe invertir mucho más en medidas de identificación y de protección a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de trata y de trabajo forzoso, y debe de haber una mayor coordinación interinstitucional e intersectorial, ¿no? Aquí algo muy importante es el trabajo de las CITIS, que son las comisiones interinstitucionales para prevenir y combatir el trabajo infantil y proteger al trabajo adolescente en edad permitida, y las comisiones interinstitucionales contra la trata de personas que tiene cada estado, ¿no? Estas dos comisiones son clave, así como el desarrollar acciones conjuntas, ¿no? Desde el proyecto Accionar, que es en el que yo estoy trabajando en la Organización Internacional del Trabajo, este año vamos a realizar 4 mesas de diálogo social, uno a nivel federal y otras en los 3 estados prioritarios del proyecto, que son Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, en el que nuestro objetivo va a ser justamente propiciar un espacio de intercambio entre las comisiones contra la trata y las comisiones para prevenir el trabajo infantil, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores para la creación de planes conjuntos que combatan el trabajo infantil y la trata de personas. Ahora, en la siguiente diapositiva
Les pongo que debemos de proporcionar información de calidad a niñas, niños y adolescentes que obedezca a sus diferentes contextos, ¿no? Así como a las nuevas tecnologías de información que existen. Por ejemplo, debemos de pensar qué medios utilizan las niñas, niños y adolescentes para comunicarse y para informarse, y debemos de crear campañas dirigidas a ellos y dirigidas a estos medios. Debemos crear campañas que estén en diferentes lenguas, no solo en español y en inglés, pero también en diferentes lenguas que existan en nuestros estados, para que ellos puedan tener información comprensible de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus necesidades específicas. También tenemos que crear campañas dirigidas a madres, padres y cuidadores para llevarles toda la información y que ellos puedan abonar a esta protección. Y debemos trabajar también, muy importante, de la mano de organismos de empleadores y de trabajadores, ¿no? Entre ellos y de la mano con los gobiernos de cada estado se pueden crear estrategias con mayor impacto y que realmente sean intersectoriales, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante es que se debe combatir el trabajo forzoso y la trata de personas en las actividades empresariales y en las cadenas de suministro, ¿no? Aquí es donde nos pueden ayudar mucho los sindicatos de trabajadores o los organismos de empleadores, porque ellos pueden identificar casos en sus diferentes ámbitos de trabajo. Ellos pueden ser nuestros oídos y nuestros ojos, ¿no? Si llegan a ver algún caso que se vea un poco peligroso, por ejemplo, que algún adolescente esté trabajando en un sector que ponga en riesgo su vida, ellos pueden identificar los casos, o si, por ejemplo, en los hoteles, los trabajadores pueden identificar si algún niño o niña llega con familiares o con personas que más bien no parezcan de su familia, entonces ellos pueden identificar estos casos y pueden llamar a las autoridades, ¿no? De acuerdo a los protocolos que se establezcan en cada uno de estos sectores. Ahora, la prevención y la eliminación de la trata de niñas, niños y adolescentes y las peores formas de trabajo infantil debe de ser llevada del discurso a la realidad a través de una conjunción de esfuerzos, como ya les mencionaba. Es necesario diseñar políticas públicas, programas y acciones de manera coordinada que brinden a las niñas, niños y adolescentes una oportunidad para vivir su niñez y su adolescencia plena, libre de violencia y con un mejor futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, con esto yo cierro mi presentación del día de hoy. Les agradezco mucho la atención otorgada y bueno, estoy aquí disponible para cualquier duda o comentario que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia, muy amable. Muy interesantes, datos crudos, datos reales, datos tristes, pero yo creo que ante esta situación, pues poner los medios y trabajar es lo más importante, sobre todo de cara a la labor de la misma, de todos los que trabajamos en favor de las personas, de los seres humanos, a través de las comisiones estatales de derechos humanos o a través de cualquier trabajo que tengamos como servidores públicos. Aquí hacen alguna pregunta. Dice que si existen pocos espacios para realizar este tipo de acciones, que es de suma importancia. Existen pocos espacios para realizar este tipo de acciones, que es de suma importancia por lo sensible y delicado que es el fenómeno. ¿Hay algunos más que usted conozca o son todos los espacios para proteger y ayudar a las personas? La CITI, lo que hace Accionar aquí en México. Bueno, existen varias organizaciones de sociedad civil que también están trabajando justamente en proteger, en informar a las personas. Por ejemplo, ANTUS, que es la Asociación Nacional contra la Trata de Seres Humanos, es una organización de sociedad civil que trabaja desde hace 10 años en el estado de Puebla.
y que ahora está trabajando también en el estado de Quintana Roo y están buscando llegar a otros estados de la República. Ellos y ellas trabajan con víctimas de trata de personas, dándoles alojamiento temporal, pero también llevan información a diferentes sectores. Por ejemplo, ahorita en Quintana Roo están capacitando a cadenas hoteleras, a organismos de empleadores, para que todos ellos, todos los trabajadores de este sector sepan identificar los casos y sepan qué hacer ante un posible caso de víctimas, ¿no? También existen otras organizaciones de sociedad civil que tienen programas para que una vez que las víctimas son reinsertadas en la sociedad, ellas tengan un plan de vida, sepan a dónde acceder para proteger sus derechos, que no solo regresen sin más a su contexto, ¿no? O sea, sino que tengan todavía el apoyo de diferentes esferas, tanto de la sociedad civil como del sector privado, que puedan encontrar un trabajo y puedan permanecer en él. Entonces sí, existen diferentes espacios, hay organismos internacionales trabajando también en el tema, por ejemplo, UNICEF, por ejemplo, también UNODC, que es la Organización contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas. Ellos también tienen diferentes programas en México y programas internacionales que se dedican a identificar casos de trata de personas. También está la organización A21, que también trabaja en México. Existen varias organizaciones, les puedo yo compartir información para que identifiquen en sus estados si es que ellos están trabajando y que ustedes puedan apoyarlos también de alguna manera desde su labor, ¿no? Desde su trinchera. Perfecto. También hay una pregunta que habla respecto a los matrimonios de niñas menores de edad que son forzados. Refiere que el 100% de los matrimonios eran niñas menores de edad. ¿Esto es porque no se toma en cuenta a matrimonios mayores de edad o porque de todos los matrimonios forzados el 100% eran niñas menores? Sí, aquí lo que nos dicen los datos de este reporte es que tanto en los casos de niñas, niños y adolescentes referente a matrimonio forzado, el 100% eran niñas y adolescentes mujeres, y en los casos de personas adultas, el 100% de los casos eran mujeres. O sea, dentro de los dos, digamos, sectores, los dos casos presentaba que el 100% eran del sexo femenino. De acuerdo, maestra. Pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta más que puedan hacer. De lo contrario, procedemos a, pues, a agradecerle, maestra, la plática y quisiera yo invitar a la maestra Claudia Ruiz Coutinho que nos dé las palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Javier. Maestra Claudia González, agradecemos desde la Comisión Estatal su participación y el aporte importantísimo que el día de hoy nos hizo al exponer este tema referente a la trata de personas con esta visión especial y con perspectiva en cuanto a mujeres y niñas. Sin duda, su exposición nos invita a la reflexión, nos invita al reconocimiento de esta cruda realidad, pero a la vez a fortalecer el compromiso para la lucha contra este flagelo que agravia grandemente los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de los niños también. Sin duda es un gran trabajo por hacer, no únicamente de las instituciones, sino también del sector civil, de toda la población, para estar atentos y denunciar aquellos casos en donde vemos vulnerados estos derechos, que en muchas ocasiones suele ser hasta normalizado, hablando, por ejemplo, del trabajo doméstico, hablando, por ejemplo, de la mendicidad que se nos hace común ver gente pidiendo dinero, niñas, niños, bebés, incluso en brazos de adultos, a cambio de una moneda. Todo eso nos invita a reflexionar qué estamos haciendo todas y todos para mejorar estas realidades y para accionar, como bien lo dice su programa, todas aquellas instituciones que tienen la labor de proteger y de defender los derechos de todas las personas. Muchas gracias, maestra, y esperamos que no sea la última. Gracias por estar con nosotros y principalmente el agradecimiento de la Comisión Estatal
de su presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que siempre ha estado preocupado porque estos temas estén vigentes en la agenda y que sean visibles a través de esta plática de los lunes. Muchas gracias. Ahí está el reconocimiento, maestra, que firma el presidente a nombre de toda la institución. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Claudia. De verdad, para mí fue un honor estar con ustedes el día de hoy y yo les compartiré para todos los participantes del día de hoy, les voy a compartir la presentación, así como los diagnósticos que tenemos en esta materia identificados para que puedan también ustedes leerlos. Y bueno, nada más, quisiera cerrar nada más comentarles lo que estamos haciendo muy rápidamente en materia de explotación sexual comercial acá en Quintana Roo. El 30 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, nosotros lanzamos una estrategia contra la explotación sexual comercial, que es una estrategia tripartita porque involucra no solo al gobierno, sino también a organismos empleadores y trabajadores, para que desde los tres puedan aportar y abonar a la prevención e identificación de casos. Nosotros buscamos fortalecer las capacidades del sector gobierno, específicamente de todas aquellas personas que son primeros respondientes ante este tipo de casos, por ejemplo, policías municipales y estatales, fiscalías especializadas en materia de trata de personas, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, pero también estamos buscando que cámaras empresariales y sindicatos de trabajadores estén capacitados en la materia y conozcan los protocolos de atención, y estamos llevando una campaña de comunicación a diferentes sectores. Por ejemplo, estamos trabajando en las centrales de autobuses acá en Quintana Roo para poder poner videos de prevención y banners de prevención donde la gente pueda identificar cómo es el delito de trata de personas y dónde puede denunciarlo. Ustedes van a estar viendo esta campaña en redes sociales, pero también queremos llevarla al estado de Chiapas y al estado de Yucatán en un futuro, para poder, pues, fortalecer a los tres estados, ¿no? Y que llegue a todos los sectores. Queremos hacerla también en diferentes idiomas, no solo en español y en inglés, pero también en lengua maya, y que nadie se quede atrás, o sea, que todas, tanto niñas, niños y adolescentes como mujeres, hombres, padres, madres y cuidadores, estén informados sobre el tema y sepan cómo protegerse y a dónde denunciar. Pues este trabajo creo que es necesario que todos aportemos, todos tenemos algo que hacer desde nuestro día a día para poder abonar y poder proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y pues muchísimas gracias por la invitación, espero yo verlos muy pronto, que tengan muy buen día. Muchas gracias, maestra Claudia. Nuevamente, mil gracias por esta aportación, por esta plática y felicidades por esa misión que tiene para ayudar a niñas, niños y adolescentes y a toda la mujer en general. Felicidades y gracias. Muchas gracias.